buenas noches. Gracias por asistir a este breve conversatorio que vamos a tener. El tema a tratar es cómo transformar una ciudad a través del poder del arte. Nos acompaña Verónica Coles. Ella es curadora en Nueva York, en el área de Manhattan. Es productora también de artistas y ha estado trabajando en varios proyectos aquí en México. En particular hay uno que está activo y que ha sido, hay un par que son sedes de festejos de Sonamaco, que son el Proyecto de Liberación en Álvaro Obregón 182 y Proyecto Manifesto en Veracruz 72, ambos ubicados en la colonia Roma. Nos acompaña también el director general de la Fundación ICA, Juan José Cochen, arquitecto, fue también editor de Arquina y es un crítico y analista de arquitectura mexicana. Ha publicado varios libros y es probablemente una de las personas que más ha estudiado el fenómeno del crecimiento cultural de la par del desarrollo de los movimientos creativos dentro de la arquitectura en el país. Entonces, vamos a dar inicio con Verónica. Verónica nos va a platicar un poco de sus proyectos en México. Esta primera parte es en inglés. So, Verónica, please. Pleasure to be with you right now. So, please, can you tell us something about your projects here in Mexico and the way that you are trying to transform neighborhoods and some places through the art installation, the immersive places, like this one that I was telling to the public, the Liberación. Can you tell us something about it, please? Thank you very much, Marco, for the introduction. And I've had the pleasure of working with the Ambra team on the project here in Mexico City, Liberación, an immersive art installation by Franz Kleintek and presented by Ambra. It's a 3-story building that was transformed into an immersive installation of sculpture, of painting, performance work, installation work, and it's an impermanent art installation, so it's very interesting as well. But I'm very interested to start the conversation by highlighting the fact that art, what is art at the end of the day? What is art? What is the point of art? Why is it created? It is created to inspire, it's created to share a message that is from deep within an individual with the collective. Maybe it is something of a higher consciousness, maybe it is just passion, maybe it is whatever expression it is, but we all know that one thing that art does is it unites us because it speaks a different language than an international language that we can all understand. We don't need to even speak or able to hear. We can appreciate the language of art. And what is beautiful about the projects that we're doing is being able to communicate that message on a much larger scale, and together with developments, I'm working with developers on incorporating immersive art experiences and immersive art within the architecture of the building, and really be able to understand the fact that Ambra, for example, as a developer, they are communicating a message that is to the public, that on a grand scale, that is within the building, in the floor of the building. It's not just a painting perhaps in the wall, it's an entire installation. It's a conversation together with the architecture and art, and together with the people. I think one of the things that we were discussing is the element of, GSA has, and Marco will tell you a bit about it more, Ambra has launched from GSA, and they chose to launch through the power of art. And the reason to it is because I believe, if you agree with it, is when you are able to unite together with the people through a cultural conversation. It's not just developing building, it's developing the city.
it's developing the culture of the city. It's really being able to go deep with social responsibility and say we care. And it's developing, yes, immersive art experiences like installations and then permanent installations like Liberación, which is active right now on Álvaro Obregón 182. And it's very difficult to miss. It's the building that is glowing red. So definitely. And but also it is something that, how do you create immersive art for the public? It's not just a collector can buy work, you know, and I've worked with collectors that I buy work for them, and that's how I actually came to Zona Mako and met the team of Ambra and JSA, is coming here to Zona Mako to buy work for the collectors. But it's an individual conversation, you know, it's a conversation between the collector and their small family, maybe their friends, you know, and who come to visit and see the space and their house and have dinner. And there is the developer that it has the opportunity to incorporate art that is going to be in conversation with hundreds of thousands of people and over a period of time. That really makes a difference on the culture of the city. And hence, we are starting this conversation through this, is how to develop the city through the power of art. How to develop the city, why is it important? How is it historically important? How is it important for us and for all of you? Thank you so much for being here and for listening. And I'm actually not going to sit through, unfortunately, the entire conference, because one of the projects that we are working on, Proyecto Manifesto, is opening the event at 9 today, so I will have to run and take care of those responsibilities, but I'll stay a bit and listen through, of course. Thank you so much. Thank you, Verónica. Por otro lado, esto que comenta, esto que nos está platicando Verónica, de lo que se ha hecho en el caso de Liberación, es probablemente uno de los proyectos más ambiciosos, porque la inversión completa no fue en la adquisición de una pieza, la creación de un espacio para transformarlo en galería, fue para transformar todo un edificio en una pieza de arte. Es decir, fomentar o invertir en la creación, no en una exposición mientras se colocan departamentos muestra, no hacer una exhibición de arte en un departamento muestra. Fue que el espacio es la pieza de arte por sí misma. Algo que en realidad siempre ha ido muy unido a la arquitectura, y justo por eso me gustaría que Juan José nos ayudara a comprender un poco cómo este fenómeno ha permeado desde siempre, no solo a la Ciudad de México, sino a México como país. La Ciudad de México probablemente como la mejor metáfora, dado que es la megalópolis de Latinoamérica, pero también como un punto de encuentro con lo que históricamente siempre ha sucedido, el momento en el que se comienza a construir, en el que se intenta alcanzar los cielos, ya sea por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, sociales, en el momento en el que hay un vínculo directo entre la forma en la que vamos a habitar y la transformación del espacio mismo. El arte siempre ha estado ahí presente en los capiteles, en las esculturas, en las pinturas, en los muros, y poco a poco ha ido eso delineando la verdadera historia de cualquier, olvidémonos del término nación, de cualquier región. Entonces, me gustaría que pudiéramos trabajar un poco al respecto. Te decía una pequeña historia que le comentaba también a Verónica, del caso de la epopeya del Gilgamesh. En la epopeya del Gilgamesh, cuando Gilgamesh pues, no puede tomar finalmente la flor de la inmortalidad, regresa muy triste a su tierra, y de pronto ve en la lejanía las sombras de las construcciones, de los edificios, de los templos que levantó, las murallas de su ciudad, y en ese momento él descubre que ahí se encuentra la inmortalidad. Y de alguna manera la trascendencia
es lo más cercano que tenemos nosotros a acariciar la inmortalidad en ese sentido. Por eso las ciudades son lo que son y son un reflejo de algún modo de lo que nosotros concebimos como el espíritu de una sociedad. Entonces, Juan José, ¿qué te parece si nos ayudas a entender un poco este fenómeno y, por ejemplo, este esfuerzo que está haciendo Javier Sánchez, Álvaro Becker, por incorporar a través de su empresa la inversión en la creación de nuevos espacios? Pues gracias por la invitación, Marco. We should start by inviting everyone to Álvaro Obregón, right? Absolutely. Yeah. I think it's definitely an experience to be able That's the first thing to do. Yes, to understand, to... Thank you very much. Yes, Álvaro Obregón 182, it's opened to the public, and it's a public art project by Ambra and Franz Kleinzek, and it's quite an experience, you know. It's definitely something to see before it is demolished, and we have a beautiful rooftop that we have different activations, so I'm sure that we'll be able to hopefully invite all of you to experience one of our creations. Like, for example, during the weekend we have coffee creations together with little mezcal by Ojo de Tigre, and there's beautiful music on the rooftop, so you're able to enjoy the music. Then you are going on the second floor, the first floor actually, it's considered to be in architecture here, right? The first floor where there's curation by Javier Sanchez, by the curation by you, of course, of Javier Sanchez's work. And it is a wonderful project that unites architecture and art and the people into one. And we hope that you can join to experience this. Sí, y perdón que regresé el balón hacia allá, pero creo que es la parte que ahora coincide con lo que estamos platicando ahora, ¿no? Este proyecto, justamente, que viene de tal vez antecedentes de hacer obra en obra, es cómo activar un espacio construido a través del arte. Entonces, lo que es interesante es una preexistencia construida que tiene una historia priista muy interesante en una calle fundamental o emblemática de la colonia Roma. Se activa con dos lecturas, una artística a través de una intervención de un colectivo y también del trabajo de una persona curada por ella, pero también la parte de activar una segunda planta contando la obra de Javier Sánchez, no desde la obra misma, sino desde su abstracción pétrea, desde la abstracción de ciertos espacios o una condición del espacio que no es meramente la que define su condición de vivienda, ¿no? Entonces creo que el primer valor de eso es cómo la arquitectura se ha adaptado al arte y viceversa, en una dicotomía que no forzosamente es divergente, y que en México, si lo pensamos, siempre existió esa tradición, ¿no? Y si nos remontamos a una parte histórica, es el muralismo, es la integración plástica vinculada al espacio construido, y pensando en una situación tal vez más moderna, el espacio escultórico y lo que sucede con la Ruta de la Amistad. Entonces, si pensamos en cómo el arte transmuta o cambia nuestra percepción en torno a la arquitectura y la ciudad, hay un punto de coincidencia en el trabajo de Javier Sánchez y lo que ahora están haciendo en Ambra, y cómo un espacio que normalmente podría ser nada más de obra negra, cerrado al público, ahora se vuelve un eje receptor de visitantes que tal vez después no se podría hacer, con un rojo muy fuerte, ¿no? Y que ahora permite tener distintas lecturas, tanto artísticas como curatoriales, a través de la arquitectura. Entonces, tal vez yo creo que la reflexión es muy interesante, y tal vez lo ven ahora en Maco, ¿no? Cómo de pronto hay obras de arte que pueden ser interlocutores con nosotros mismos a través de funciones más allá del mismo arte, y que hay una empatía con nosotros en función de la cuestión urbana. A través de eso, y a mí me da mucho gusto que haya este tipo de piezas, y también la iniciativa que ahora comentan, o puedes contarles del premio a artistas emergentes o jóvenes, es que cómo el arte puede cambiarnos esa mentalidad desde una perspectiva estética, sino que el vínculo con la ciudad o la arquitectura misma converge en otro tipo de lecturas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la iniciativa, y a mí me da mucho gusto que hayan tenido esta idea de, antes de desarrollar arquitectura, incidir en una reflexión del espacio, en la preexistencia que ya está para desarrollarse, transmutarse, o que va a cambiar su función inicial a través de dos experiencias curatoriales. Ahora, no es que exista una dicotomía entre la arquitectura y el arte, porque de hecho la arquitectura forma parte de las artes, pero sí existe no necesariamente una especie de
desvinculación o de antagonismo entre el desarrollo inmobiliario y las propuestas estéticas. Sin embargo, es notorio que el negocio muchas veces ha devorado la perspectiva estética y ética sobre todo, porque finalmente, como decía Wittgenstein, están unidas, ¿no? O sea, una conduce a la otra y son prueba de la existencia de la otra. La estética y la ética pues han quedado completamente relegadas y son completamente ajenas en cierto sentido a la posibilidad de crear algo nuevo. Se trata de una especie de repetición en serie, como si fuera un asunto fabril, no un asunto de taller o un acabado artesanal, una adaptación al espacio, sino una imposición de un modelo de negocio que ha funcionado. Y por eso lo interesante de la curaduría de Álvaro Obregón es que las obras de arte se adaptan al edificio, ¿no? Sucede un discurso curatorial en el propio edificio que no podría repetirse en otro lugar, ¿no? La curaduría y la obra de arte dispuesta se adapta a todos los recovecos de un edificio. Hay un tema de matiz de luz, hay un tema de cromática y después arriba hay un discurso donde se replica lo mismo, ¿no? Coincido en que en un desarrollo inmobiliario eso a veces se ha perdido. Históricamente la vivienda social o la vivienda en general no ha tenido esa correlación con el arte, y esta idea de recuperar el valor estético del arte a través del desarrollo arquitectónico de la vivienda o del desarrollo inmobiliario hace que tenga un valor muy significativo, ¿no? Before you go, I would like to know a little bit more about the spaces and the work you did with the artist, and I think that will be great to know about the work. In particular for this project or in general? This project. So the project, in the building. So this has been a 6-month project in development, in actual creation. It's by one artist and by Franz Kleinzek, who intervened spaces. So what he does, and he actually speaks after us here, and he transforms spaces. Every time you see an exhibition of his, he really creates an experience, because it's what it is that is interesting for me, why I brought him on board as an artist to create this experience, is because it was such a raw space. It was literally the blankest canvas you could ever imagine, and with many holes in it. And it was a beautiful project that was able to be in the purest creation of the artist. Ambra supported the concept with full openness to creativity, to full support in understanding the flow of creation of an artistic expression, and he transformed the building into an immersive installation of 3-story buildings, of 3-story part installation, a part of it being 7 different rooms, 7 different installations. Each one are made to guide you through an evolution, revolution, and finally liberation of self, hence the project being called Liberación. And it is definitely, the red color is, it's a socialist building, etc., but also red represents a lot of strength, power, revolution, and passion. And I feel like whenever you go into that space and experience this exhibition, you understand, you are moved by something, you're moved by passion, you're moved by self-revolution, understanding. Really, it makes you think, this space, absolutely. So it's a very fulfilling project on an artistic standpoint, on a curatorial standpoint, and I think what's interesting is how it is going to evolve after the building is destroyed. And right now there's in communication to be dedicate the first level, the bottom level, actually 0 level, right, it's called, to continue conversation with the people through the power of art. So where the conversation continues, and this is what I am interested in doing, is I'm very interested in my work that I do with developers, because it is the work that I can
impact a certain message, I can impact a certain population in that neighborhood or worldwide that tourists coming to visit, and transcend a message of an artist on a much greater scale. So I think this is an opportunity right now for us to be able to do that together with an architectural firm and together with a development firm, and it's a very well-rounded project. It really is, and I appreciate your involvement in it very much. I think it's a beautiful work that you've done there as well. And thank you very much for the question that you've asked. And I'm going to have to run because the traffic is terrible. And I'm never going to make it by the time. But thank you so much, and I hope you enjoy the rest of your conversation. Yo tengo una reflexión final que creo que vale la pena. Si bien el arte o la integración plástica en la modernidad significó el discurso del Estado benefactor a través del arte, que a final de cuentas así fue. O sea, la construcción de nuestras ciudades o el discurso político tuvo una salida a través del arte. Una lógica interesante es ahora cómo un desarrollador puede propiciar distintas lecturas del habitar a través del arte, ¿no? Y cómo esa relación, que muchas veces sí es dicotómica, de forma mal entendida, puede tener una correlación positiva, y el arte se vuelve un elemento de un común denominador en la arquitectura desarrollada, y que muchas veces simplemente es una relación de comprador, coleccionista, artista, cuando debiese ser un lenguaje o un discurso vinculado a la ciudad cotidiano. Es por eso que, si bien la estafeta estuvo previamente en el Estado o en este discurso de poner arte público en nuestras ciudades, ahora es una buena forma de que los desarrolladores lo asuman como una responsabilidad no solamente cívica de cómo intervenir y transformar la ciudad, más allá de un tema de mitigación, ¿no?, sino de responsabilidad estética y aparte ética que bien se tiene que considerar, ¿no? Entonces, esa es la única idea que me gustaría compartirles. Gracias por estar acá, y bueno, ojalá que les haya servido el descanso para seguir caminando porque está rudo, ¿no? Así que espero que encuentren guiños de arquitectura, que cada vez hay más, y ese creo que es muy interesante, que también el discurso de la arquitectura de la forma edilicia se transmute también a un lenguaje de interpretación artística, así que la sigan pasando bien. Muchas gracias. Bueno, pues creo que con esto damos por terminado este breve conversatorio. Fue muy breve porque aparte se han movido mucho los horarios, entramos un poco tarde, y por favor vayan a Álvaro Obregón, y si tienen su pase VIP, por favor vayan a Proyecto Manifesto a las 9 de la noche en la Roma Norte. Está en Veracruz 72. Es hoy, a las 9 de la noche comienza todo, pero termina hasta las 2 de la mañana. Entonces, si quieren ir a darse una vuelta, hay una pequeña galería en el jardín, es donde va a acontecer el holgorio. La galería está articulada por un colectivo, entonces hay trabajos muy interesantes de distintos artistas de distintas geografías. Los invitamos por favor a que nos visiten, y Álvaro Obregón está abierto de 1 de la tarde a 9 de la noche, de martes a domingo. Entonces, por favor visítenos. Esto es como la Divina Comedia. La parte de abajo es el infierno, de la intimidad. En medio está la ciudad, que es el purgatorio. Es un estudio sobre la ciudad que este caballero curó. Y finalmente tenemos el equivalente al cielo, que es el rooftop, porque ahí es donde hay bebidas y donde la pasamos bien. ¿Vale? Entonces los invitamos, por favor. Muchísimas gracias por asistir.